de décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y Cuba y su historia hoy cumplen no solamente una promesa, sino teníamos una deuda. Iniciamos una serie de programas sobre creencias y nos faltaba el día de hoy, nos faltaba el Islam, nos faltaba esa creencia tan devota y respetuosa que tienen los musulmanes con el Islam, ese libro tan maravilloso como el Corán, en fin, estamos hoy cumpliendo esa promesa y una deuda. Y para hablar del Islam y para hablar sobre todo del Islam en Cuba, porque básicamente este programa se desarrolla sobre la temática cubana, hemos traído no solamente a un amigo, sino a un abogado, un capellán musulmán y por supuesto el doctor Wilfredo Amer Ruiz está con nosotros y le doy la más cordial bienvenida. Me alegra mucho que estés acá y de verte nuevamente. Para mí es un placer, Alberto, la paz sea contigo y con nuestra audiencia. Sí, bueno, pues amigos de Cuba y su historia, el Islam en Cuba, la creencia a partir de Mahoma, a partir del libro el Corán, que es un libro además maravilloso, y de una religión que a mí me llama mucho la atención porque es una religión o una creencia que yo considero de una devoción única. Y bueno, Wilfredo, háblanos un poco como introducción de este tema, el Islam en Cuba. Pues mira, el Islam es como bien dijiste, una religión que nos llama mucho la atención, quizás al mundo cristiano o mayormente cristiano, porque es una de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam son las tres religiones monoteístas que también se refieren como religiones abrahámicas porque tenemos un tronco común en el profeta Abraham y de los descendientes del profeta Abraham pues salen los de Ismael e Isaac, descendientes de Ismael es el profeta Mohammed o Mahoma y en los descendientes de Isaac Juan el Bautista y Jesús. Pero ese tronco común es Abraham y son religiones monoteístas en el sentido de que creen en un solo Dios, el Creador. Manifestaciones distintas del monoteísmo, ¿verdad? Los cristianos lo ven por el crisol de un monoteísmo trinitario o el Padre, Hijo, Espíritu Santo siendo un Dios y un monoteísmo más puro en el sentido de que en el judaísmo y en el Islam el concepto de Dios es exclusivamente atribuible al Creador y a nada más. Igual la divinidad, los rezos, oraciones y actos de sacrificio se ofrecen exclusivamente al Creador. Claro. Y qué curioso, ¿no? Que en Cuba el Islam llega, bueno, inclusive recientemente el presidente de Turquía dio otra versión, pero bueno, la versión tradicional es que con Colón vienen los primeros musulmanes a Cuba y por supuesto traen la religión, traen su creencia. Después apareció una declaración del presidente de Turquía diciendo que los maometanos habían traído el Islam en el siglo XII, pero bueno, es una versión y me parece posible, no hay por qué rechazarla, ¿no? Se teoriza de que el Islam llegó a las Américas antes de lo que conocemos como el descubrimiento, ¿verdad? Los historiadores sí lo han corroborado y probado científicamente que han venido desde el descubrimiento definitivamente. Inclusive a las Américas se llegó un príncipe de Guinea como esclavo que estuvo 40 años esclavizado y a través de la Casa Blanca se liberó y se fue y regresó al África. Abdurrahman Ibrahim, hay un documental precisamente de PBS
que se llama A Prince Among Slaves, un príncipe entre esclavos, que es precisamente la biografía de Abdurrahman, ese esclavo que llegó a las Américas, que era un príncipe en África, inclusive políglota, hablaba 3 o 4 idiomas, escribía en árabe y leía árabe, entendía árabe más, lenguas africanas más el inglés cuando llegó. Que es una historia maravillosa, porque estamos hablando de un príncipe que va como esclavo, o sea, pierde todo su grandeza natural, ¿no? Como príncipe, y finalmente, y después regresa. Y regresa, irónicamente murió a los pocos meses de regresar al África y no pudo llegar a su tierra natal, pero por lo menos pisó el suelo africano antes de morir. Pero esa historia, que es de las más que llama la atención, porque era un príncipe, es la historia de miles y miles y decenas de miles de musulmanes que se hicieron a las Américas, a todas las Américas donde llegaron esclavos, y muchos de ellos no abandonaron su práctica inmediatamente, porque sabemos que el cristianismo fue impuesto por los colonizadores a los esclavos y a los sitios que colonizaban. No había esa libertad de práctica de religión, pero aún así se mantuvieron vivos muchas tradiciones del Islam en muchas de las otras prácticas religiosas. Inclusive hay prácticas religiosas afroamericanas en Cuba, los paleros, los palomayombe, que se saludan hoy en día y se han saludado históricamente con un assalamu alaikum, que es como se saludan los musulmanes desde los tiempos del profeta. En realidad es como se saluda al pueblo creyente desde siempre. Sí. El Islam no lo ha abandonado. Claro, además hay una cosa interesante en la historia, ¿no? en el desarrollo social de las creencias. Cuando uno cree, aplastar esa creencia es casi imposible. Yo recuerdo las estadísticas al final de la Unión Soviética, después de 70 años de persecución y de campos de concentración. El 90% del pueblo ruso creía en Dios. Es una cosa increíble, ¿no? Y esas persecuciones son históricas aún al tiempo presente. Mira, por traerte, aunque estamos hablando de Cuba, el ejemplo de China comunista. China comunista hoy en día tiene campos de concentración donde ubica a más de 1 millón, escuchen esta cifra, más de 1 millón de musulmanes en campos de concentración chinos por el mero hecho de ser musulmanes. Por ser musulmanes. Pues esa persecución estatal no evita que haya millones de musulmanes en China, igual no lo evita las revoluciones comunistas en ningún sitio, ni en Cuba ni en ningún sitio. La práctica de fe, ni los colonizadores, ni los sistemas políticos van a poder erradicarlas por completo, porque es algo muy íntimo, donde tú puedes llevar tu fe y tu práctica a la intimidad incluso de tu hogar, de tu cuarto, y no demostrarla necesariamente públicamente. Así que es muy difícil de erradicar. Hay algo muy interesante y curioso, cómo Cuba ha ido desarrollando la creencia del Islam y lo estamos viendo, ¿no? Inclusive los amigos televidentes van a ver algunas fotos de, ahí tienen una, ¿no? Creo que esas fotos de una boda, esos son cubanos, de Santiago de Cuba o de Victoria de las Tunas, ahí están. Inclusive es que una cosa curiosa, ves de todas las razas en esas reuniones islámicas, ahí están los dos que se estaban casando. Y ahí en esa foto precisamente vemos que están en una facilidad, que es una mezquita que está construida con ese propósito, porque al lado de los novios vemos un área que es el área de hacer las abluciones, donde la gente se sienta, hay unos grifos de agua, donde antes de cada oración se lavan, o se llaman abluciones, en árabe vudú, lo que nos dice que están en un edificio que fue construido o arreglado como una mezquita, que no están improvisando en algún lugar donde no tienen las facilidades típicas de un centro islámico. Eso se replica, Alberto, para mi sorpresa también, en los últimos años, hasta un total de más de al menos 7 centros islámicos en Cuba, que para ser una religión donde una minoría la practica, donde no hay necesariamente un espacio para la libre práctica de religión, para que llegue literatura islámica al pueblo, para que vayan educadores necesariamente ahí a llevar una educación más formal del Islam. Aún así vemos que se hace ese espacio. El Islam. Ahí estamos viendo otra foto de una mezquita de los muchachos jóvenes y mujeres y hombres en la parte de atrás. O sea que es fascinante ver cómo, a pesar de que Cuba
es un país autoritario y totalitario, ¿no? Que inclusive no le da mucho margen de libertad a las religiones. Es fascinante ver cómo los musulmanes han sido capaces de sembrar el Islam en una isla tan golpeada y tan maltratada por un sistema autoritario, ¿no? Y lograr esa cohesión que vemos en estas fotos de atraer razas distintas, Sí. de atraer generaciones distintas. Vemos niños, vemos gente mayor, vemos gente de 20, 30 años, vemos gente casándose, jóvenes. Lo que nos dice que hay un movimiento, que el Islam en Cuba en realidad se le puede ascribir la cualificación de que es un movimiento islámico, porque no vemos que está aislado en uno o dos centros, sino desde Las Tunas, en La Habana, en Santiago, y vemos un Islam proliferando en toda la isla. Y es de suponer que en la medida de que, y lo estamos viendo y lo decimos con mucha tristeza, como el Estado cubano es fallido, o sea, un Estado que no es capaz de dar bienestar, que no es capaz de producir, que además no es capaz de permitir la opinión ajena. En medio de esa situación tan adversa, vemos el crecimiento del Islam. Y el crecimiento del Islam y la permanencia de otras fe también, desde siempre. Como dijimos al principio, desarraigar al pueblo de sus creencias espirituales es muy difícil. Los colonizadores españoles lo intentaron y en Cuba es el centro de la santería, por ejemplo, en todas las Américas. Y no se pudo erradicar esa práctica y lo que hicieron fue traer figuras del cristianismo con las que podían encubrir su práctica de la santería, ¿verdad? A santos o vírgenes católicas se las escribían santos de la santería, ¿verdad? Y prácticas de la santería. Lo más que me impacta, Alberto, es ver una participación muy significativa de la mujer cubana. Solamente en fotos veo más mujeres cubanas participando y musulmanas en estos centros islámicos que incluso en Puerto Rico, donde hay una libre práctica de fe, donde la comunicación y los recursos son obviamente mucho mayores. Sí. El ingenio cubano no deja de estar presente en la práctica de religión también. Claro. Y es posible también en un estudio, si se hiciese, tiene que haber estudios sociológicos, ¿no? Cómo estas sociedades cerradas, como la de Cuba, estrictamente cerradas, la práctica religiosa se convierte como en una liberación, en un proceso de liberación íntima, y tal vez esa sea la explicación de la proliferación en Cuba. No tan solo en esa sociedad, en realidad el Islam se ve como una práctica de fe liberadora, aún en las naciones más libres, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, muchos de los afroamericanos que abrazaban el Islam incluso adoptaban nombres musulmanes porque descubrían que sus apellidos no tenían nada que ver con sus generaciones, ¿verdad? Lo que tenía que ver era con quién fue el esclavo que le puso el primer apellido a tus ancestros. Y tenías el apellido de aquel dueño de esclavos. Y el Islam, cuando la gente abrazaba el Islam, lo tomaron como un agente liberador de esa raíz generacional tuya, pero también como un agente liberador y de llamar al respeto de los derechos civiles. Y sabemos que en los 60 hubo un movimiento de derechos civiles significativo aquí en los Estados Unidos, en los que participaron, obviamente, que lo conmemoraron Martin Luther King, pero también vemos un Malcolm X, una figura musulmana, un Muhammad Ali, una figura musulmana que parte de su expresión de religión no era exclusivamente manifestar yo practico esa fe, sino yo practico esta fe y esta fe aboga por esto y esto, y traían los elementos de justicia social. Claro, eso te iba a decir, me lo quitaste de la boca, ¿no? O sea, hay todo una proyección de justicia dentro de la creencia que es admirable, ¿no? Y es la traducción la que está llamado en realidad todas las religiones, a traducir tu fe en práctica. ¿Cómo tú puedes ser? El profeta Mohammed nos decía, nadie es un verdadero musulmán hasta que no desee para el vecino lo que desea para sí. Claro. Nadie puede ser un buen musulmán si come
sin tener la conciencia si el vecino está comiendo y tiene comida. Sí. Y esos toques de justicia social presentes en los que incluso te desacredita como musulmán si no atiende la justicia, sí. Es impresionante y es parte de la esencia del Islam, ¿verdad? Claro. Sí, eso también lo vemos. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos tratando hoy en esa serie que iniciamos hace meses sobre creencias, el Islam en Cuba, y ahí viene la particularidad, ¿no? Y para eso tenemos con nosotros al abogado y islamista, o sea, experto, además director del Consejo de Relaciones Islámicas Norteamericanas en la Florida. O sea, estamos hablando de una persona que preparada y de una persona que domina el tema del Islam. Claro, el programa básicamente es el Islam en Cuba, que ya lo veníamos tratando, o sea, cómo el Islam ha ido creciendo en Cuba. Yo quería aportar algo que para mí es apasionante y muy particular, o sea, me fortalece mi devoción. Yo vengo de una tradición cristiana, soy cristiano. Sin embargo, cuando yo veo la devoción del Islam por María, la madre de Jesús, me quedo atónito. Me fortalece mi creencia y por supuesto me acerca al Islam, ¿no? Te valida tu propia fe. Y valida mi propia fe. Cuando yo inclusive le decía a Wilfredo, que somos amigos hace años, yo en mi mesa de noche tengo un Corán. Y ustedes dirán, pero bueno, tú eres cristiano. Sí, pero es que el Corán menciona más a María que los propios evangelios. Eso es así. Hay un capítulo que se llama la Sura de María. Claro, la Sura Mariam. Y son fascinantes, además históricos. Sí, nos narra la anunciación del ángel Gabriel a María, nos narra el nacimiento de Jesús, los primeros milagros de Jesús con María, su madre, los nombres de Jesús, ¿verdad? Uno de los nombres de Jesús es Isa ibn Mariam, Jesús el hijo de María. Sí, también se menciona otro nombre de Jesús, el Mesías. Otro nombre de Jesús es la palabra de Dios. Otro nombre de Jesús en el Corán, el Espíritu de Dios. Ahí está en una mezquita en Cuba, las mujeres y los hombres enfrente, ¿no? Eso es así. Así es la manera tradicional y como vimos desde una mezquita que resaltamos que estaba preparada como una mezquita con lugar de abluciones, con su alfombra de rezo, y ahí vemos musulmanes rezando en algún sitio más improvisado. Vemos que está en construcción o en un sitio que no es necesario una mezquita, sino que está en proceso de ser y convertirse en mezquita. Y eso lo que nos da es un reflejo, una foto de los diferentes estados en los que está la fe, ¿verdad? Desde los que ya están establecidos y otros que se siguen hoy día estableciendo. Estos son fotos bien contemporáneas, les digo, de los últimos 2 o 3 años, que están en las redes sociales, ¿verdad? Y así es que nos hemos mantenido en algún tipo de comunicación, en algún tipo de estar alerta de qué es lo que pasa en Cuba y los musulmanes, qué hacen, cuántas mezquitas tienen. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Está creciendo? ¿Están siendo perseguidos? ¿Cuánto es el estigma que tiene el Islam en Cuba? Tantas áreas que son fascinantes. Sería fascinante en realidad poder tocar y sentir y estar de hombro con ellos, que obviamente es muy difícil en estos tiempos hacer. Pero es realmente admirable porque sabemos que con las condiciones que están en Cuba y en realidad en el resto de América Latina también no son condiciones favorables para el establecimiento de religiones donde no hay un orden de, por ejemplo, un papado, cardenales, obispos, no es una iglesia institucionalizada. Cada mezquita que se abre es un esfuerzo de vecinos que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a construir este espacio, vamos a traer a alguien que esté más preparado para que sea nuestro imán o nuestro pastor o sacerdote, y ese buscar el espacio, prepararlo de la manera adecuada, traer la persona que esté preparada también para liderar la comunidad. Yo te aseguro que es una labor titánica contra viento y marea. Me imagino, porque cuando uno comienza una
practicidad como esta, ¿no? En todas las religiones es lo mismo, pero bueno, la iniciación es siempre más dura porque no tienes las condiciones, no tienes los edificios. Y no tiene la institución No detrás tiene que la también viene, claro. mira, que hay $500,000 para que empiece. No, eso no existe. Eso No no existe. O sea, es todo por fe. Sí. Es una creencia íntima que tú proyectas y empieza a sumarse personas como estamos viendo ahí, por ejemplo. Mira, ahí deben estar, me imagino yo, una de dos situaciones. O están rompiendo los ayunos del mes de Ramadán, que luego de la puesta del sol se reúnen y luego de haber ayunado desde el alba hasta la puesta del sol, los musulmanes hacen una especie de Thanksgiving, ¿verdad? Donde invitan vecinos o todos los de la comunidad a romper el ayuno luego de las 12, 13 horas de ayuno. O también puede ser una de las otras festividades. Los musulmanes hacen dos festividades. Esa es la del religiosas. sacrificio. La fiesta del sacrificio, que conmemora la apertura de Abraham a seguir las órdenes de Dios y sacrificar a su hijo, y Dios en su misericordia lo sustituyó por un cordero. Pues en el día de esa celebración, los musulmanes típicamente sacrifican algún cordero o algún chivo, y le dan parte a los pobres, consumen la otra parte, y es uno de los votos de fe y celebraciones más importantes, sino las más importantes, entre esa de la fiesta del sacrificio y otra que se hace al culminar en los 29 días de ayuno de Ramadán, que se parece a las celebraciones cristianas de la Navidad en el sentido que es típico que se haga intercambio de regalos, Claro. que se visiten los familiares, que haya una conexión más íntima con el centro religioso de tu Sí, la práctica. importancia de la cena no es realmente el ingerir alimentos, bueno, es parte de, pero es la reunión familiar, los rezos, las creencias que se aglutinan alrededor de esa manifestación, ¿no? Claro, y se culmina también en la primera fiesta, cuando se culmina el mes de Ramadán. Recuerda que Ramadán es una época muy especial donde los musulmanes conmemoran que fue el mes, es el noveno, Ramadán. Que estamos en el Ramadán. Estamos en medio de Ramadán. Es el noveno mes del calendario musulmán, que tiene 12 meses igual que el calendario gregoriano, pero son 12 meses más cortos porque se dejan llevar por el ciclo lunar. En el noveno mes Dios le ordenó a los musulmanes a ayunar. Ayunan desde el alba hasta el ocaso, hasta que se pone el sol. Y se conmemora la revelación coránica porque el ángel Gabriel, nosotros creemos, visitó al profeta Mohammed la primera vez a revelarle extractos de lo que eventualmente fue agrupándose como el Corán en el mes de Ramadán. Y el Corán siendo la esencia de la fe para los musulmanes, porque entendemos contiene la palabra literal de Dios y nuestra guía espiritual. Es un momento de conmemoración grandísimo porque decimos y creemos, si no es por la revelación coránica, si no es por esas visitaciones del ángel Gabriel, igual que se las hizo a María, al profeta Mohammed, a revelarle el contenido del Corán, pues no seríamos la nación que somos, que hoy día quizás cerca de 1 de cada 4 seres humanos en el planeta practica el Islam. Que no es decir poco, ¿eh? No, son más de 2.000 millones de musulmanes. Sí, bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos en la fase final de este programa, pero le adelantamos que ya habíamos decidido con Wilfredo hacer 2 programas. O sea, el programa de hoy es básicamente introductorio de cómo se ha manifestado el Islam en Cuba, la creencia, cómo es ello poco a poco, lentamente, por una fe muy personal, han ido creciendo, y el Islam en Cuba hoy ha tenido 3 grandes momentos el Islam. El inicio con Colón o anteriormente por los viajes de conocer otros mundos. Después el fin de la esclavitud también trajo más creyentes a Cuba, y después ya en la fase del siglo pasado vimos
cómo el Islam siguió creciendo en Cuba. Y emigraciones de Cuba significativas de libaneses, por ejemplo. Claro. Libaneses cristianos, pero libaneses musulmanes también, que llegaron a Cuba desde antes de la Revolución y luego de la Revolución. También Cuba ha mantenido relaciones con algunos países musulmanes, lo que mantiene algún contacto, aunque sea mínimo oficial, con el Islam. Y obviamente yo supongo que la persecución del Islam, según para el catolicismo aboga la Iglesia Católica, quizás diplomáticos turcos, diplomáticos saudíes o de los países del Golfo influyen en que se dé un espacio a la práctica de ellos en el país, ¿verdad? Hay algo que estábamos diciendo, o sea, el segundo programa vamos más bien a entrar en la teoría filosófica, en la creencia, meternos más en el Corán. Hemos mencionado el Ramadán, pero creo que el Ramadán requiere también una explicación porque es una fiesta única y el mundo musulmán están celebrando en estos momentos y cuando uno ve esas multitudes con esa devoción, pues yo realmente debo decirlo, ¿no? Para mí es admirable. Yo soy un creyente y eso me acerca al Islam, me acerca al judaísmo, ¿sabes? Porque creemos en un Dios único. Entonces, estamos muy unidos. Y Alberto, algo muy bonito también es esa aceptación, no importando tu raza, no importando tu proveniencia, de qué credo tú vienes y si quieres ahora practicar el Islam. Esa facilidad, esa simpleza teológica que tiene el Islam. ¿Por qué simpleza teológica? Porque en el Islam la divinidad es el creador y punto. Todos los rezos, sacrificios, oraciones, actos de agradecimiento en el Islam se dirigen exclusivamente al Creador. Claro. No se le reza a Mohammed, no se le reza a Jesús, no se le reza a Moisés, se reza exclusivamente al Creador. Así que la teología del Islam es muy simple, lo que lo hace muy accesible también al pueblo. Porque siempre ha sido así. Cuando el Corán fue revelado al profeta Mohammed, Corán quiere decir literalmente recitación. Bueno, Wilfredo, tengo que interrumpirte porque lamentablemente en televisión los tiempos corren más rápido que nosotros, ¿no? Sí. Yo no diría que es más rápido que las creencias, pero sí más rápido que nosotros, ¿no? Definitivamente. Entonces estamos llegando al final, en el último minuto, a hacer un resumen de este primer programa sobre el Islam en Cuba. Vamos a hacer otro, así que te dejo ese resumen a ti. Pues mira, el Islam en Cuba tiene retos. Es admirable donde están los cubanos hoy en día respecto al Islam. Que tengan 7 centros es muy admirable porque sabemos que en toda América Latina, especialmente en Cuba, es muy difícil buscar ese espacio para tu libre práctica de fe. Admirable el Islam. Bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo al doctor Wilfredo Amer Ruiz, su presencia en Cuba, su historia en este primer programa. Viene un segundo para complementar lo que nos ha faltado decir en el día de hoy. Gracias por tu presencia en este programa sobre el Islam en Cuba y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.